Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 30 y los versículos 9 al 13, donde dice: Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: Vino la ventura, y llamó su nombre Gal. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Al dejar de dar a luz, Lea había perdido el único control sobre el efecto de su marido, y para así poderlo recuperar, sigue el ejemplo de Raquel. Note que la lucha de estas dos mujeres por el marido nos están dando aquí un cuadro extraño de costumbres y también de moral, pero no debe ser juzgado por nuestro estándar, ya que Lea misma consideraba el otorgamiento de su sierva a Jacob como un acto digno de autosacrificio. El versículo 18 de este capítulo dice: Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Además, y nótese esto, que los nombres dan aquí a los hijos de Zilpa están mostrando el estado de ánimo más feliz que había alcanzado cuando llamó a su cuarto hijo Judá, que significa alabanza. Al nacer el primero dice buena suerte y llama su nombre Gal, es decir, suerte. Sin embargo, los judíos leían en su sinagoga suerte viene, de donde la traducción de la versión autorizada es viene una tropa, pero no así hay justificación para el cambio. Con respecto al significado de la palabra Gal, todas las versiones la traducen como prosperidad, buena suerte. Tampoco es el samaritano, como se ha dicho, una excepción, porque, aunque la traducción latina sin valor dice viene una tropa, el samaritano mismo dice tiene buena suerte. En Isaías capítulo 65 y versículo 11 encontramos aquí a Gal como el nombre de un ídolo. El otro hijo de Zilpa se llama Aser, es decir, feliz, en latín feliz, y Lea dice con mi felicidad, usando exactamente el mismo giro que antes, ya que el primer niño vino trayendo la buena suerte y el segundo le trajo felicidad. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Dice que fue Rubén. Note que cuando Lea dejó de dar a luz, había un intervalo considerado antes de que ella y Jacob renunciaran a toda expectativa de más descendencia de ella. Pero, lamentablemente y de mala gana, ella estaría sustituyendo a Zilpa por sí misma, y luego habría un periodo adicional de 3 o 4 años para dar el tiempo al nacimiento de Gal y Aser. Y como que Jacob, en este tiempo, descuidó completamente a Lea, no lo sabemos, pero que incluso intervino un espacio más largo. Además, Jacob tuvo otras hijas, además de Dina, como señala el capítulo 37, versículo 35, donde dice: Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Nótese que probablemente de estas siervas bien podemos creer, por lo tanto, que Rubén en ese momento tendría
entre 15 y 20 años de edad, y se podría confiar en que él vengaría a su antojo por los yernos salvajes e incultos. Sigue diciendo en los días de la cosecha del trigo. Esto se menciona para fijar la hora, es decir, el principio de mayo. Génesis capítulo 37 versículo 7 nos dice: He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Como Labán llevó una vida sedentaria, pudo haber cultivado trigo, como lo hizo Jacob en Canaán. Pero seguramente no se encontrarían mandrágoras en tierra cultivada. Mandrágoras en hebreo, amor, manzanas. Generalmente se acepta que el fruto al que se refería es el de la atropa mandrágora, que madura en mayo y es del tamaño de una ciruela pequeña, redonda, amarilla y llena de pulpa blanca. La planta pertenece a la misma familia de las mandrágoras, como son la patata y la berenjena, cuyo fruto se utiliza como verdura en América del Norte. Pero la mandrágora tiene una larga raíz en forma de zanahoria, de la que crece una masa de hojas de un color grisáceo, no muy diferente a las de la prímula, pero más grande, y que se extiende plana sobre el suelo, y de entre ellas brotan flores, una por una de un rico color púrpura. Las enciclopedias bíblicas señalan y dicen que la fruta no es desagradable y que a menudo ha comido de ella sin experimentar ningún efecto somnífero o malo. Pero sin embargo, en Oriente ha sido y es objeto de muchas supersticiones, y su nombre hebreo surgió de la creencia popular de que era un específico contra la esterilidad. Por lo tanto, Raquel, que todavía ansiaba tener hijos propios, estaba ansiosa ella por obtener algo del fruto, y Lea solo consiente con la condición ofrecida de que Jacob pase la noche en su tienda. Continuar con los versículos 15 y 16, donde dice: Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Como ya se ha señalado, las plantas llamadas mandrágoras eran llamadas los frutos del amor. El fruto de la planta era considerado por los antiguos como afrodisíaco. También los griegos adoraban a la diosa Afrodita, a quien ellos consideraban la diosa del amor. Evidentemente, en tiempo del Antiguo Testamento se conocían esas propiedades de la mencionada planta. Por ejemplo, en el libro de los Cantares, capítulo 7, versículo 13, dice: Las mandrágoras han dado olor, y nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Raquel permitió que Lea tuviese a Jacob durante aquella noche a cambio de las mandrágoras que Rubén había escogido en el campo. La frase «porque a la verdad te he alquilado» está aquí expresando la intensidad del deseo de Lea. Sobre esto comenta el profesor Bruce cuando dice que la cuádruple aparición de esta palabra clave, apaga, salario, remuneración, en los versículos 16 al 18, une la escena del contrato matrimonial del capítulo 29, versículo 15, con la escena del nacimiento, tal como la relación de Jacob con Labán es cambiada de carne y sangre a salario, y de ese mismo modo, ahora su matrimonio con Lea es reducido a un contrato comercial.
La degradación de Jacob por Labán al rango de un pastor bajo contrato fuera de su casa, ahora lo golpea desde dentro de su propia familia. Fin del comentario de Bruce. Sin duda Jacob vivió una vida bastante miserable, con 4 esposas y un número importante de hijos. Añádese, por otro lado, a eso su trato con Labán y la pesada carga del trabajo diario. Por tanto, es comprensible que Jacob desease regresar a la tierra de su nacimiento. Continúo con el versículo 17, donde dice: Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Evidentemente Lea estaba orando a Dios por otro hijo y Dios contestó su oración. Lea nombró a su 5º hijo Isacar, que significa hay recompensa. Isacar es un nombre amorreo, atestiguado en Marit, que significa que el Dios de su gracia. Otra menos probable opción es que proceda de Issacar, que significa hombre de alquiler o hombre de recompensa. Continuaré con el versículo 18, donde dice: Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Como suele ser el caso de los nombres hebreos, hay un doble juego en la palabra, porque primero aludía al hecho extremo de que las mandrágoras habían contratado a Jacob de Rebeca, pero en segundo lugar, Lea le da un significado más alto, cuando dice: porque Dios me ha dado mi salario. Nótese que a sus ojos el nacimiento de su 5º hijo era una recompensa divina, porque el sacrificio que implicaba entregar su sierva a Jacob y que había sido seguido por años de abandono de sí misma. Como también se dice que Dios escuchó a Lea, se puede estar seguro de que ella había orado y lo había estado haciendo pidiendo la bendición de Dios para unirse con su esposo, pero por otro lado, observamos aquí que la objeción de Calvino de que la oración difícilmente acompañaba a tan odiosos cursos tiene sin embargo poco peso, ya que Lea y Raquel eran mujeres del campo, sin educación y sin formación, cuya única preocupación era tener descendencia. Lea era la más religiosa y la mejor disciplinada de las dos. Continuar con los versículos 19 y 20, donde dice: Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zambulón. Los versículos 19 al 21 están registrando los últimos hijos de Lea. Su último varón fue Zambulón. Note que este nombre procede del verbo zalbat, que significa conferir, haber dado. Quizá la explicación que Lea da se acerque más al significado del nombre Dios me ha dado una buena dote. La esperanza de Lea era que el 6º hijo haría que Jacob se uniese a ella de forma permanente, que fue su misma idea cuando le nació el 3er hijo. Nótese, en Génesis 29 y versículo 34 dice: Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto, llamó su nombre Leví. Así pues, esta vez, por ser el 6º hijo, Lea estaba mucho más optimista de que Jacob no se apartaría de ella. Pero sin duda, el anhelo de Lea era que Jacob la reconociera como su legítima esposa. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina, es decir,
juicio. El nacimiento de Dina se relata porque llevó a Simeón y a Leví a perder el derecho de primogenitura. También se debe de observar que Jacob tuvo otras hijas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículo 35 dice: «Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre». Y Génesis capítulo 46, versículo 7 dice: «Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto». Pero nótese que el nacimiento de una niña se consideraba en Oriente como una desgracia, ya que no se hacía fiesta ni se felicitaba tampoco a los padres. Continúa ahora con los versículos 22 al 24, donde dice: «Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo». El contenido del versículo 22 está indicando claramente que la concepción de Raquel no se debió a los efectos de las mandrágoras, sino al poder y a la providencia de Jehová Dios, ya que el texto dice: «Y se acordó Dios de Raquel y le concedió hijos», versículo 22. Así pues, es evidente que Raquel oró a Dios y el Señor le contestó dándole hijos. La frase «Dios ha quitado mi afrenta» del versículo 23 y en el capítulo 29, versículo 31, donde dice: «Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril». Se está refiriendo aquí a su esterilidad, ya que era una vergüenza que una mujer casada no tuviese hijos. Por tanto, Raquel lo consideraba una afrenta que ahora Dios quitaba como un acto de su misericordia. La expresión «ha quitado» viene de asad. Dicho vocablo es afín con el nombre de Raquel que da su hijo José, que significa que el Señor añada, es decir, que el Señor me añada otro hijo. Y como se verá más adelante, Dios dio a Raquel un segundo hijo, Benjamín, y ese mismo día Dios se llevó a Raquel a su presencia. Pero a la postre Raquel experimentó la buena mano de Dios y exclamó: «Dios ha quitado mi afrenta». Y voy concluyendo con esto. Dice que Dios se acordó de Raquel, a quien parecía haber olvidado, y además escuchó aquellas oraciones que habían sido anteriormente negadas durante mucho tiempo. Y entonces ella dio a luz un hijo. Téngase en cuenta que así como Dios niega con justicia la misericordia que hemos nosotros deseado de manera desmesurada, a veces en su gracia finalmente concede lo que hemos esperado durante mucho tiempo, ya que el Señor, Él corrige nuestra necedad y sin embargo considera nuestra condición y no contiende eternamente. Amigo y amiga oyente, en el caso de Raquel, Dios tiene su tiempo para cada cosa, y es que por ese motivo, hasta que no fue el tiempo de Dios, es como si Él, es decir, Dios, no escuchara sus oraciones. Pero sin embargo, sí que Dios la escuchaba, sus oraciones, sus peticiones, veía su corazón, su angustia, etc. Pero sin embargo, aún no había llegado el tiempo, y la petición que estaba haciendo ahora era una petición sincera, pero las anteriores peticiones, o lo que pudiera ella sentir en su corazón, era un deseo totalmente carnal. Amigo y amiga oyente, sin embargo, hay una oración que siempre responde Dios a ella, y es cuando en oración se le pide que Cristo venga a tu vida,
venga a tu corazón y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, pues ahora es el momento, ahora tienes la oportunidad. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, que es la de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y decidir para siempre hacer su voluntad. Por ello, ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración, que yo voy a hacer. Si así lo sientes, repite y di conmigo. Señor Jesucristo, no quiero pedirte nada que sea completamente carnal, sino lo que quiero es lo espiritual. Por ello te pido ahora perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.